lineal, pero no hacer teóricamente, como también lo vamos a hacer con el ANSYS, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer, calcular la redistribución de sustentación. Entonces, vamos a ver un repasito de la teoría de Pran. Les mandé un documento, bueno, 2 archivitos, donde está digamos, la forma en que vamos a ver la teoría de Pran, escrito, la manera en que lo vamos a hacer. Recuerden, es la misma teoría que ustedes vieron en aerodinámica, pero con la diferencia en cómo lo vamos a escribir. Nada más. Para poder despejar la deformación por torsión. Den un segundo. Entonces es aeroelasticidad estática teoría la teoría de sustentación ¿todos la recuerdan? ¿De aerodinámica? Ellos, ¿todos la recuerdan? ¿De aerodinámica? La verdad, yo no, profesor. No puede ser. Los demás. No, profe. ¿Qué no pusimos atención en aerodinámica? No. A ver, ¿por qué no podemos hacer cosas chidas? Ok. Ahí está. Muy bien. Voy a poner una alita. ¿Sale? Ay, no puede ser. Ahora no quiere la dichosa parte. ¿Los demás sí recuerdan la teoría? No, profe. ¿Siguen ahí al menos? Aquí estamos, profe. Sí, profe, aquí andamos. ¿Y sí recuerdan la teoría? Más o menos, profe. Ya ven.
Muy bien. Ya por fin pudimos dibujar. Ahora va lo difícil. Dibujar la sustentación. No estuvo tan difícil. Pues ahí del gatazo. Más o menos. No se les olvide que circulación es un concepto de la aerodinámica, bueno, de la dinámica de fluidos, si lo quieren ver así. ¿Vale? Que tiene que ver con una integral y todo eso. Sí lo recordamos, ¿verdad? O tampoco. Pues le diré, profe, tal vez. ¿Mande? Le diré, tal vez. Niños, pero si la circulación, el concepto de circulación, acuérdense que es utilizado en la teoría de Kutta-Joukowski para explicar cómo se genera la sustentación en un perfil, que también obviamente pues, se extiende hacia un ala. Y es de los conceptos más complejos. Es de los conceptos más difíciles de entender de la dinámica de fluidos. Este concepto de circulación, que es sobre el cual se explica cómo se genera la sustentación. Búsquenlo, quien no se acuerde, pero con calma, porque no es fácil de encontrar. O sea, en todos lados pueden encontrar la integral y eso, pero el significado es el que está complejo. Muy bien. Entonces, en esta teoría, la sustentación se va a expresar de esta manera a partir del concepto de circulación y, por supuesto, de los teoremas de Kutta-Joukowski, ¿no? Nada más que obviamente están extendidos a 3 dimensiones. Y sí, como ustedes pueden observar, la sustentación está expresada en otra coordenada. Vamos a trabajar con la coordenada phi. No vamos a trabajar con las coordenadas rectangulares, sino se trabaja con una coordenada angular. Ahorita vamos a poner la equivalencia entre esas coordenadas, ¿vale? Pero primero vamos a poner unos detalles de la teoría de Planck para que nadie se nos olvide. El objetivo de la teoría de Planck, nada más antes de que se nos vaya a olvidar, esta es una serie de Fourier en términos de seno, y el objetivo es determinar los coeficientes A subíndice I, A mayúscula subíndice I. Yo les recomendaría, está bastante, no es muy difícil, pueden leer el libro ese de
un libro de Gudmundsson o el otro que les pasé de aerodinámica, y en esos libros expresan la manera de determinar el coeficiente AI. No es muy complicado. El problema el detalle o el problema o la situación que pasa o con la que nos encontramos en aeroelasticidad es que determinar el coeficiente AI, A mayúscula I, no es algo sencillo de la manera que lo necesitamos en aeroelasticidad, porque este coeficiente AI debe de ser expresado en términos del ángulo de ataque, del ángulo de cero sustentación, de los torcimientos, de los alerones, de la razón de alabeo. En términos de esos factores tenemos que expresar AI para poder despejar la deformación por torsión en la punta. Y estoy haciendo énfasis en la deformación por torsión en la punta porque este método, o bueno, digamos, el camino de la aeroelasticidad con la teoría de Pran solo lo podemos trabajar con el enfoque el enfoque energético, ¿vale? Como ven ustedes, pues es una serie de Fourier y por lo tanto habrá muchos coeficientes, muchos términos que obviamente sería imposible utilizar con nos queda bonito, con el enfoque clásico. Sería imposible utilizar con el enfoque clásico, dado que ese enfoque pues implicaría la solución de una ecuación diferencial, pero bueno, no sería posible. ¿Vale? Entonces, ahí hay que tener eso en cuenta. Permítanme, ahí está, más o menos. Nos quede un poquito mejor. Perfecto. Ahora sí, ya se ve mejor. Listo. Muy bien. Unos detalles de la teoría de Pran. Útil depende del libro que consultemos. Aquí los voy a poner. El valor del alargamiento para aplicar la teoría de Pran puede modificarse o cambia, ¿no? Para el libro de Gudmundsson, el alargamiento tiene que ser mayor a 4 y para el alargamiento tiene que ser mayor de 7. Y
La diferencia, bueno, se refiere a la precisión, ¿no? Se supone que, pensemos, para este libro, indica que la teoría de Pean solo es aplicable o nos da un buen resultado si el alargamiento es mayor de 7. En cambio, para este dice que se obtiene un resultado parecido a la realidad y el alargamiento es mayor a 4. Torcimientos y razón de alabeo. Acuérdense que esta manera de expresar la teoría de distribución de Pean, es decir, de cambiar esta forma a otra manera de escribirse, está sustentada en los artículos que les mandé. No lo inventé yo, está sustentada en los artículos que les mandé para que leyeran de Phillips. Incluso Phillips tiene por ahí un artículo ya más avanzado en donde esta teoría de Pean la extiende a las con flechado. Aunque originalmente no está concebida para ello.
Muy bien. Entonces vamos a utilizar el enfoque energético, y esto que voy a anotar es muy importante, y entendiendo ahí está, ¿vale? Esto es bien importante, que no olvidar que la deformación por torsión del ala semiala o del ala completa, nada más acuérdense que está empotrada en la raíz, la vamos a entender como un torcimiento geométrico. Y entonces vamos a encontrar el ángulo de deformación en la punta. Con el método energético vamos a estimar, de acuerdo a la función f que nosotros elegimos, vamos a estimar si es la función f lineal o la función de seno, vamos a estimar cómo se deforma o cuál es la deformación por torsión a lo largo de la semienvergadura, y entonces es como tener un ala con un torcimiento geométrico, y podemos recalcular de nuevo utilizando esta teoría la distribución de sustentación ya del modelo deformado, ¿sale? En teoría, la distribución de sustentación real. ¿Sí quedó clara esa idea? ¿Íbamos bien? Y O sea que estimando la torsión en el ala a lo largo de la semienvergadura, tendríamos la redistribución de la sustentación. estimando la deformación por torsión a lo largo de la semienvergadura, es como si el ala tuviera un torcimiento geométrico, y entonces recalculas la distribución de sustentación considerando ese torcimiento geométrico dado o debido a la distribución, a la deformación por torsión. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Esa es la idea. Y por supuesto, estos resultados, ¿con qué creen que los vamos a comparar? Con ANSYS. Y entonces vamos a empezar a ver varias cositas en ANSYS. Otra vez 5 o 6 horas corriendo el ANSYS, porque ahora va a estar lo más complicado. ¿Por qué va a ser más complicado? Porque ahora el modelo geométrico deformado lo vamos a volver a meter al análisis aerodinámico. Y por supuesto eso implica o conlleva exportar el modelo deformado, y pues no es tan fácil.
Listo. Sale. Muy bien, ahí está la equivalencia entre las coordenadas. Acuérdense que la teoría de Pran está ocupando la coordenada phi y observen cómo camina o cómo funciona. Empieza desde la señal a izquierda a la señal a derecha. En la punta de la señal izquierda, phi vale 0, y en la punta de la señal a derecha, phi vale pi, el medio vale pi medios, y esta es la equivalencia. Muy bien. Ok, y bueno, ¿cómo vamos a determinar los coeficientes A subíndice I, que son los que me interesa conocer? Porque si yo conozco los coeficientes A subíndice I, entonces voy a poder conocer la distribución de sustentación. ¿Cómo los voy a determinar? Bueno, pues de la siguiente manera. Voy a poner la semiala. Esto es muy importante. ¿Sale? Esto que les voy a mencionar lo hacen todos los libros, aunque ninguno explica por qué. Y yo tampoco he pensado, he meditado varios días, varias veces el por qué. La verdad nunca he encontrado la razón. Ahorita les explico qué punto. Y es bastante curioso. ¿Vale? Ok. Ahí está el ala vista en planta. Muy bien. Y entonces esto es muy importante. Yo necesito generar una serie de estaciones a lo largo de la semi-envergadura, o bueno, a lo largo de la envergadura en realidad. Necesito generar una serie de estaciones y en esas estaciones voy a aplicar algo que se llama monoplane equation. Y con la monoplane equation voy a calcular esos coeficientes A subíndice I. El detalle está en que esas estaciones pues van a tener una coordenada phi, ¿vale? Sin embargo, la forma en que se generan esas estaciones y que obviamente se obtiene la coordenada phi es la siguiente, y esto es lo que les decía que es algo curioso. Para obtener las estaciones, lo que voy a hacer es dividir, es trazar una semicircunferencia con radio igual a la semienvergadura y voy a dividir, ¿vale? Voy a trazar aquí los radios, siempre cuidando en todo momento que ahorita les digo, pero me creo que dibujé medio chueco. Ok, voy a trazar otro por aquí. Ahí está. Cuidando en todo momento que los arcos que hay entre cada uno de los radios sean iguales. ¿Vale? Que los arcos entre cada uno de los radios sea igual.
la medida del arco sea igual entre cada uno de los radios. Y obviamente, pues yo voy a conocer el ángulo al cual está cada uno de estos radios. Aquí le voy a poner Φ1. Φ1. Oh. Ok. Decía yo, le voy a poner Φ1. Y lo que voy a hacer es proyectar este radio sobre la superficie, y este va a ser la estación que va a tener una coordenada Φ1. ¿Okay? Luego voy a hacer lo mismo. Este va a ser el ángulo Φ2 y voy a proyectar este radio, y entonces esta estación, denme un segundito. Esta sería mi primera estación. Esta sería mi segunda. Okay. Sería mi segunda estación. La estación verde, pues va a tener una coordenada Φ1. La estación morada, una coordenada Φ2. Y así voy a ir trabajando. ¿Sale? Obviamente yo decido en función del ángulo cuántas estaciones pongo. Entre más estaciones yo coloque, pues más coeficientes, ahorita lo voy a anotar todo eso, más coeficientes A subíndice I van a existir, y en teoría la distribución de sustentación pues queda más pegada con la realidad. ¿Sale? ¿Dónde está lo curioso? Lo interesante, lo que no se explica en ningún libro y que yo tampoco he encontrado una explicación. Para que la teoría de Peirano funcione, este se lee el ángulo Φ4, para que la teoría de Peirano funcione, necesito encontrar las coordenadas de las estaciones con esta técnica, con este camino. Es decir, no puedo yo dividir la señal A. Un segundo. No puedo yo dividir la señal A, digamos, de esta manera, igualmente espaciada, pero con estas distancias iguales, por ejemplo, la distancia A, la distancia A, y luego, ocupando esta transformación, encontrar la coordenada phi de esas estaciones. No va a salir. ¿Por qué? No sé, pero no va a salir. Va a haber un error. No puedo entonces dividir en igual número de estaciones la semi, ala, y luego en coordenadas rectangulares me refiero aquí, y luego ocupar la transformación para encontrar la coordenada phi, porque no va a salir. Insisto, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero no sale. Tiene que hacerse la división de las estaciones de esta manera, con la semicircunferencia. Y entonces, ahí voy a empezar a tener ciertos detalles si yo ocupo ANSYS, porque para comparar los resultados, además de que voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones y un método numérico, voy a tener, y esto es importantísimo, para comparar los resultados con ANSYS, voy a tener que dividir la señal en ANSYS con la misma técnica. Exactamente con la misma técnica. ¿Vale? No la voy a poder dividir con otra técnica en ANSYS, con otra idea, porque si lo hago, pues estaría comparando cosas diferentes. Entonces, es muy importante ese detalle, dividir
de la misma manera. Entonces, sí, en ANSYS o en el software, no tiene que ser en ANSYS. En ANSYS tengo que trazar estos trazos auxiliares, ¿no? La semicircunferencia, y tengo que proyectar las líneas y todo eso, ¿vale? Para poder yo comparar. Y por supuesto, y además, bueno, tiene su chiste, no va a ser fácil, no les va a salir a muchos de ustedes a la primera. Va a ser difícil con un ala no deformada, y con un ala deformada pues se vuelve altamente complejo. Muy bien. Entre más, insisto, número de estaciones haya, muchos más coeficientes tendré, y entonces mi aproximación será mucho mejor. Por supuesto que entre más coeficientes, pues más complicado o más complicada va a ser solucionar las integrales en el método energético. Muy bien. Les pregunto, ¿quedó claro cómo se divide esto? Solamente con los radios, ¿no, profesor? Solamente con el radio y proyectándolos. Obviamente, entre mayor cantidad de radios pongan, mayor número de estaciones va a haber. ¿Sí quedó clarísimo esta parte? Sí, profe. Muy bien. Ok, detalles importantes para esto. Entre más radios pongan, no, me expreso de otra manera, perdón. Me expreso de otra manera. Siempre habrá una mayor cantidad de estaciones hacia la punta, ¿vale? Lo voy a anotar aquí. Se produce una mayor cantidad de estaciones hacia la punta. Y eso tiene una cierta ventaja. Yo me imagino que cuando concibieron esta teoría, pues pensaron en este detalle. Tiene una cierta ventaja porque esta teoría pues también es aplicable cuando yo tenga los alerones desplegados, y los alerones están en la punta, y entonces, o en cada una de las puntas, y entonces voy a poder observar una distribución asimétrica. Es algo muy importante. Si van a leer en los libros de aerodinámica la teoría, acuérdense de leerla y ver los ejemplos completos, o sea, todos los ejemplos que puedan encontrar, porque en muchos libros aplican la teoría únicamente para una distribución de sustentación simétrica y solo utilizan la señal. ¿Por qué una distribución simétrica? Porque no tienen los alerones desplegados. Cuando hay torcimientos, cualquiera de los dos que sea, cuando hay flaps, o cuando no hay flaps, o cuando no hay torcimientos, la distribución es simétrica. La distribución de sustentación se vuelve asimétrica cuando tenemos los alerones desplegados. Entonces, es importante, muy, muy importante, que ustedes lean para que recuerden la teoría completa, porque en los libros donde no están los alerones desplegados, la distribución de sustentación es simétrica, ocupan solo la semiala y, más importante aún, nada más ocupan los coeficientes impares de la teoría de sustentación de Planck. Pero cuando la distribución es asimétrica, cuando los alerones están desplegados, entonces se ocupan tanto coeficientes pares como impares. Y es muy importante porque esta teoría también la voy a poder aplicar para encontrar la velocidad de inversión. Acuérdense que hay otro fenómeno que se llama inversión del alerón. Este fenómeno dijimos que tenía que ver cuando al desplegar el alerón hacia abajo en un mundo ideal, la sustentación aumentaría, pero en la realidad, debido a las deformaciones por torsión,
y flexión, existe una velocidad a la cual, aunque el alerón esté desplegado hacia abajo, la sustentación en esa señala es igual a cuando el alerón no estaba desplegado. Entonces, ahí es importante, muy importante, que tengamos una teoría que nos permita trabajar con una distribución asimétrica. Muy bien. Ojo, a ver, ¿qué tiene esto? Dice acá. El número de estaciones J es igual al número I de coeficientes a subíndice I. Los extremos, o sea, las puntas, no, bueno, tradicionalmente le voy a poner tradicionalmente no se consideran estaciones debido a que phi es igual a 0 o phi es igual a pi a phi, por lo que primero la circulación y la sustentación, la distribución de sustentación, son 0 por defecto. Son 0 por defecto. Son 0 por defecto, debido a la serie de Fourier que está escrita con puros senos, ¿sale? Entonces, observe la forma en que está escrita la distribución de sustentación y por supuesto la circulación. Quiero que observen, quiero que vean cómo ambas pues están escritas como una serie de senos y el seno de pi o el seno de 0 o el seno de cualquier múltiplo de pi, de 2pi, de 3pi, de 4pi, pues va a ser 0 y hace que estas dos sean 0, ¿vale? Por eso es que no se consideran como estaciones las puntas. ¿Se pueden considerar? Sí, pero por ahí, en la manera en que vamos a trabajar la distribución de sustentación, va a haber pues una división entre 0, porque nos va a quedar una división entre 0, un seno
abajo, y entonces en un denominador, pues bueno, por ahí tendríamos que hacer algún proceso con los límites especiales, ¿no? Entonces, en realidad no sirve de nada que pongan estaciones en la punta, no ayuda a nada, y si lo hacen, pues tienen que meterle un poquito de matemáticas para que esa división entre cero pueda ser pues eliminada o pueda ser saltada, ¿no? Que no afecte, que no se indetermine, esa indeterminación desaparezca. Muy bien. Entonces, para encontrar los coeficientes, vamos a aplicar la monoplane equation, que es la base de esta teoría. Esta es la monoplane equation original. Nosotros la vamos a aplicar de otra manera con estos artículos que tienen que leer, pero bueno, aquí vamos a escribir la monoplane equation original. Equation. Mucho cuidado con los coeficientes. Exceso de cuidado con los coeficientes y con los subíndices, más bien con los subíndices. Esta teoría sirve para alas trapezoidales, por eso es que la C, que representa la cuerda, ahorita lo vamos a anotar, tiene también un subíndice. Porque sirve para alas, insisto, trapezoidales. Entonces, en las alas trapezoidales, pues la cuerda varía. No se les olvide revisar sus notas de aerodinámica. Hay una diferencia entre un ala trapezoidal y un ala con flechado, no lo olviden. ¿Siguen vivos? Profe, que andamos. El número de estaciones es igual al número de coeficientes, ¿sale? J es la estación y es el coeficiente.
CJ es cuerda de gravitación. Alas trapezoidales, alas rectas. En la trapezoidal, acuérdense que la cuerda varía, que no es lo mismo trapezoidal que flechado, envergadura. Si alguien se pregunta, esto último que escribí, pendiente de la curva de sustentación en cada estación, pues se refiere al torcimiento aerodinámico. En cada estación. ¿Vale? Ahí está. Esa es la monoplane equation, la que tenemos que aplicar. ¿Vale? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Vivos? Sí, profe. Vale, entonces le seguimos mañana cuando vuelvan a leer qué era esto de la teoría de Pean. Búsquenle en YouTube, quien no quiera leer, búsquenle para que recuerden qué es la teoría de Pean. ¿Sale? Y mañana seguimos trabajando. ¿Se puede o no se puede? Con todo, con todo. Órale. Lean el artículo, diviértanse.